Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. El ser humano tiene tantas necesidades, pero no nos hemos dado cuenta que la mayor de todas ellas es la de tener fe. El Señor Jesucristo habló de ello en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22, y dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En esta lección práctica que Jesús le da a sus discípulos, es la misma para ti y para mí. Tenemos muchas necesidades. Jesús tenía la necesidad de comer, pero Él tuvo la oportunidad de hablarles a los discípulos de una necesidad que es mucho más apremiante y mucho más básica. Es la de tener fe. Porque si alguien llega a tener fe, es una persona rica, aunque no tenga en ese momento nada que comer. ¿Por qué? Porque la fe se convierte en el brazo con el cual podemos obtener todas las demás necesidades. De ahí que la necesidad de la fe en Dios. Dentro de estas necesidades podemos puntualizar dos de ellas. Primero, la de remover obstáculos. El Señor Jesucristo aprovecha el momento en que la higuera se secó y los discípulos se quedan maravillados. ¿Y cómo es que la higuera se había secado? Entonces Jesús les dijo: si tuvieres fe, diréis a este monte: desarráigate. ¿Cuántos montes existen en nuestra mente, en nuestras emociones o circunstancias que nos rodean, que necesitamos remover? ¿Cómo vamos a remover cosas que humanamente nosotros no podemos hacer? Un monte es imposible de removerlo, pero Dios metafóricamente lo que nos está diciendo es que existen esos montes mentales en otras personas, actitudes, condiciones en nuestra vida, en nuestro hogar, que necesitan ser removidas. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la fe. Pero no solamente remover, sino también de tener respuesta. Por eso el Señor dice en el último versículo que hemos leído: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, hay necesidades que definitivamente tienen que ser suplidas. ¿Y cómo lo vamos a tener? No es robando, no es estafando. ¿Cuántas personas no han caído en el grave error de estafar, de sobornar, de hacer cosas ilícitas para obtener, supuestamente, para suplir sus necesidades? Quiero decirte que esto te va a llevar a mayores complicaciones, pero la necesidad está, pero los medios que tenemos que ocupar es la fe, y la fe se desarrolla a través de la oración. Así que la lección de la higuera, en primer lugar, nos ayuda a ver dos cosas. Uno es la frustración. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús llega a buscar higos, no encuentra. ¿Por qué? Porque cuando la higuera ya ha dado fruto, es cuando tiene bastante follaje, hay muchas hojas. Y cuando hay hojas, hay fruto. Jesús llega, y aunque él ya lo sabía que no tenía, pero quiso darle una lección a sus discípulos, habían muchas hojas, pero eso era un anuncio de que había fruto, pero no encontró. Así también hoy en día hay muchas apariencias de cosas buenas, pero no tiene nada de bueno. Entonces la frustración, en este caso, se convierte en una gran oportunidad, porque viene la remoción. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Maldijo la higuera y la higuera se secó. Así hay cosas que nosotros necesitamos remover. Pero ¿cómo vamos a ver la necesidad de remover si no hemos caído en una etapa de frustración? Todos nos hemos llevado sorpresa. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aplicar los principios espirituales para remover, por ejemplo, raíces de amargura en nuestra alma, pensamientos negativos, todas aquellas cosas que no convienen en nuestro ser interior.
tenemos que removerlo a través de la fe. De ahí que entonces el poder de la fe en Dios. ¿Por qué? Porque gobierna sobre las leyes naturales. Cuando Jesús maldijo la higuera, entonces vemos ahí cómo la ley espiritual gobierna las leyes naturales. Entonces, hace entonces espacio a mayores manifestaciones de lo sobrenatural cuando alguien le cree a Dios. Por eso dice aquí, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, dice, será hecho. Hoy necesitamos realmente manifestaciones sobrenaturales. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a caminar en una crisis en la cual estamos viviendo a nivel global de toda naturaleza. De ahí que entonces la oración es el ejercicio y ejecución de la fe. A través de la oración nosotros estamos ejercitando la fe, pero a la vez estamos ejecutando esa fe. Por eso dice el Señor, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiré. Lo que dijeres en oración. El gran problema es que no nos gusta orar. ¿Y por qué Satanás impide que oremos? ¿Por qué la gente se burla que oremos? Es porque ellos quieren ser realmente obstáculo para que tú y yo no tengamos las cosas necesarias y básicas para nuestra vida. No te dejes acondicionar por esa clase de personas. De ahí que cuando el Señor dice, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Y dice, lo recibiréis. O sea, Dios lo que va a hacer es remover ese obstáculo a través de la oración de fe y vas a plantar lo que tú necesitas. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos removiendo, por ejemplo, el más grande de todos los obstáculos, que es el pecado. Nosotros no podemos quitar ese monte que hay en nosotros del pecado y de la culpa, sino a través de la oración, diciéndole a Dios, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Cuando tú estás ejerciendo esa fe en oración, ese monte que está en tu mente, en tu corazón, que no te deja tener tranquilidad y te impide a que seas una persona feliz, Señor lo va a remover, pero también va a plantar la paz, la justicia, la libertad, la justificación. Es decir, te vas a sentir lo que Dios ha declarado en ti, que eres inocente delante de sus ojos. O sea, ya no habrá una conciencia culpable y así muchos milagros más. Ahora, la condición para que la fe funcione es no dudar. Interesante. Dice el Señor, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no puede haber un sincretismo entre la fe y la duda. O la fe o la duda. Pero la duda nos va a llevar siempre al fracaso, pero no podemos hacer una combinación de estos dos elementos porque entonces no existe verdadera fe. De ahí que la palabra que el Señor ocupa en el original, la palabra dudar, significa hacer distinción, es decir, estar inseguro o disputar. ¿Cuántas veces en nuestra mente disputamos acerca de lo que Dios quiere hacer con relación a nuestra necesidad? Estamos nosotros, en otras palabras, a nivel de juez y estamos nosotros evaluando si las cosas se pueden dar o no se pueden dar. Entonces, cuando existe esa disputa en nuestra mente, existe duda. Por eso tenemos que dejar a un lado nuestra lógica de disputadores, de evaluadores de las circunstancias y permitir que Dios haga su obra. Dios pone al alcance de todo aquel que cree la asistencia divina. ¿Qué necesitas? Lo que necesitas es fe. ¿Por qué no le pedimos a Dios en este momento esa fe? Di conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, lo que más necesito realmente es tener fe en ti. Ayúdame, Señor, a crecer en la fe. Perdóname, Señor, por colocarme como juez y esto me hace dudar. Quiero ser como un niño, Señor, aprender a confiar en ti y yo sé que tú vas a suplir todas mis necesidades. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.